este ciclo de conferencias Panorama Profético Internacional, y esta es la última conferencia, la tercera, y gracias a Dios por todos ustedes que aman la palabra de Dios y que están interesados en conocer que lo que pasa en el mundo, la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Lo que pasa en el mundo ahorita, la Biblia lo profetizaba con miles de años de anticipación, para que sepamos nosotros que Dios, el Dios de la Biblia, es el principio y el final, el alfa y la omega. Y Él es el único que nos puede decir de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y la Biblia es el único libro de todos los que se consideran religiosos que nos explica precisamente hacia dónde se dirige la humanidad. Vamos a ver en esta tarde, en esta última conferencia, en el libro de Apocalipsis capítulo 11, que después de que hemos visto cómo el nacimiento de Israel en el 1948 inició la cuenta regresiva del reloj profético de Dios, a lo que le sirvió el surgimiento de la ONU como el primer paso para el gobierno mundial, la reunificación de Europa, que hemos visto hoy en la mañana acerca de los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor que representan la última forma de gobierno mundial. La Biblia profetizó hace 2500 años que no iba a ser Estados Unidos, no iba a ser Rusia, no iba a ser Inglaterra, la nación más poderosa antes de que Cristo regresara. De acuerdo a la Biblia, el último imperio mundial van a ser 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se van a unir para formar una confederación política, de la cual surgirá el futuro y último dictador mundial, que la Biblia le llama la bestia, el anticristo o el hijo de perdición. Vemos pues ahora, en cuarto lugar, los satélites de comunicación en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito hace 2000 años por el último de los apóstoles de Jesucristo. Juan fue el último en morir. Tal vez aquí tenía como 95 años de edad. Gracias. Y Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Ahorita me están llegando unos correos. Tengo un hijo mío ahorita que está allá en Grecia, que llevó a un grupo de cristianos y me está mandando fotografías ahorita por correo en el iPhone, donde predicó Pablo y Silas en la cárcel que estuvieron, en la colina del Areópago que estuvo en capítulo 17 de los Hechos. Y toda esa zona del Asia Menor, ahí comenzó el Evangelio, porque ahí fueron fundadas las 7 iglesias del Apocalipsis. Lo que es ahorita toda esa zona que se encuentra ahorita en Grecia, en el Asia Menor, parte de Siria, etcétera, etcétera. Y fue ahí en esa isla de Patmos, que está enfrente del mar Egeo. Si tú vas a Grecia, no pierdas este tour a ir a la isla de Patmos, que es donde el gobierno romano mandaba a los exiliados políticos. Y Juan se encontraba como de 85 años de edad como llegó ahí. Tal vez fueron como 5 o 10 años que vivió Juan en esta isla. Y cuando ya estaba viejito Juan, como a los 90, 95, dice la Biblia que estaba caminando por la playa cuando oyó una voz detrás de él. Y cuando Juan voltea, ve la figura de una persona con los ojos como de fuego, el pelo blanco como la lana, con un cinto forjado aquí, fajado de oro, con un vestido como de lino fino y con los pies refulgentes como el bronce bruñido. Dice Juan que cuando vio esta figura, que era Cristo, pero ya no el de la cruz, era el Cristo glorificado, era el Cristo que así iba a regresar a la tierra, cayó de rodillas y casi desmayado. Y entonces se acercó Jesucristo y le puso la mano y le dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces Cristo se le aparece a Juan y le da la revelación del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, con K en lugar de con C, en el griego,
significa quitar las vendas, a los que les interese ponerlo, o descorrer el velo. Permítanme explicárselos. Los griegos, cuando iban a hacer la inauguración de una estatua, la cubrían con una manta. Como actualmente, si tú vas a Ginebra, cada año hacen en Ginebra el show de los carros, últimos modelos, el último Maserati, el último Ferrari, el último Lamborghini Aventador o el último Rolls Royce. Todos esos carros exóticos los presentan en Europa antes de traerlos a venderlos aquí en Estados Unidos y en América. Entonces los carros los tapan con una manta para que seamos más modernos, y está toda la gente con los periodistas, y cuando quitan la manta se descubre el coche. Entonces este acto de quitar la manta se llama Apocalipsis. Quitan la manta, se descorre el velo y se manifiesta lo que se encuentra detrás del velo. El libro del Apocalipsis, Dios nos corre el velo para asomarnos en el mundo espiritual. Nos descorre el velo y nos revela, nos descubre lo que va a suceder antes de que Él regrese en el mundo. Es lo que contiene el libro del Apocalipsis, la última revelación del Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Juan se encuentra en la isla de Patmos, Cristo se le aparece y le revela todas las cosas que van a suceder. Y de todas las profecías que se encuentran en Apocalipsis, que tardaríamos 3 días en estudiar este libro o más, de una forma no expositiva, versículo por versículo, sino brincándonos las profecías, vamos a escoger la del capítulo 11, versículos del 7 al 10. Dice así, Apocalipsis 11, del 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 últimos testigos, que se cree que van a ser Moisés y Elías. Otros creen que es Moisés y Enoc, porque son los 2 únicos personajes que no murieron y se los llevó Dios al cielo, los arrebató. Enoc fue el primero y Elías, cuando pasó un carro de fuego y se lo llevó. Entonces por eso se cree que estos 2 testigos van a regresar, porque son los 2 únicos personajes en el Antiguo Testamento que no supieron lo que es morir. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué es el abismo? El abismo es la habitación donde se encuentran los ángeles y los demonios encerrados. En el infierno es otra prisión donde no hay ningún demonio. En el infierno se encuentran todos los espíritus desde Adán hasta nuestros días que rechazaron a Dios. Antes de que Cristo llegara al mundo, se llamaba en el Antiguo Testamento el Sheol, que significa literalmente lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Entonces, cuando Cristo viene al mundo, dice la Biblia que cuando lo enterraron, su cuerpo se quedó en la tumba, y dice 1 Pedro 3, que el Espíritu de Cristo se salió de su cuerpo y bajó al centro de la tierra. Hechos capítulo 2, no dejarás mi alma en el Sheol. Bajó no a evangelizar, sino a anunciar la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Entonces, Cristo revela en el Evangelio de Lucas que este lugar, este compartimento en el centro de la tierra, estaba dividido en 2. De un lado estaban los condenados y de otro lado estaban los que se llaman el seno de Abraham o en el paraíso. Los justos que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz para poder salir. En otras palabras, antes de Cristo nadie fue al cielo. Todos los espíritus desde Adán hasta Cristo bajaban al centro, al Sheol, al lado del paraíso. Y todos los incrédulos todavía siguen ahí en el lado, en el griego se llama Gena, que es el infierno, se tradujo infierno. Cuando Cristo resucita, a todos los que estaban en el lado del paraíso se los llevó con Él. Efesios capítulo 4, se los llevó con Él. Y ahora ya están en el cielo, ausentes en el cuerpo, 2 Corintios 5, presentes en el Señor.
de Cristo en nuestros días, si tú mueres hoy en la noche, tu cuerpo lo creman o se lo come un tiburón o te queman o no importa lo que al cuerpo le suceda, tu espíritu y tu alma se salen de ti, como lo vamos a ver, y se van inmediatamente a la presencia de Dios y ahí están esperando las almas y los espíritus a la resurrección del arrebatamiento para que en la resurrección de los muertos resucite tu cuerpo y en el aire se va a juntar con tu alma y con tu espíritu. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. 1 Corintios 15, 51 al 53. Entonces, esto es lo que Cristo nos muestra en el libro del Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué se le llama al anticristo la bestia que sube del abismo? Pongan mucha atención. Cuando una persona fue poseída por Satanás en la vida, o por ejemplo Alejandro el Magno, como un ejemplo, o Antíoco Epífanes, que fueron personas, o Saddam Hussein, o Adolfo Hitler, estaban poseídos por principados, no por demonios, tenían principados, controlando estos líderes para subyugar con un poder demoníaco a las multitudes, a las masas, y seducirlas para hacerles creer que él realmente era el Mesías o el Salvador. Cuando Hitler se muere, o cuando Alejandro el Magno se muere, o cuando Saddam Hussein se muere, el espíritu que los ocupaba a ellos se sale de ellos y trata de buscar a uno de sus familiares para volverse a meter en él. Se llama las maldiciones de la herencia de la brujería. Por ejemplo, tú me puedes decir, oiga, hermano, yo soy cristiana, pero tengo visiones, o tengo sensaciones de telepatía, o puedo tener sensaciones raras. Posiblemente heredaste un espíritu de tu abuela o de tu bisabuela que entró a tu vida y tú tienes que hincarte y decirle a Dios, Padre, en el nombre de Cristo, si esto no es de ti, lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque son espíritus, se llaman familiares, que se perpetúan en las familias para que la brujería continúe. Si tu abuela fue bruja y tu bisabuela fue bruja, buscan que se perpetúe en familiares de esas brujas o de esos brujos. Esta es la razón por la cual Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Ahora, de acuerdo a este versículo, el espíritu que va a poseer al anticristo es un espíritu que poseyó y que está ahorita en el abismo a alguno de los grandes líderes del pasado. Unos dicen que fue el espíritu que tenía Nerón, otros que Antíoco Epífanes, otros que Alejandro el Magno. No sabemos porque la Biblia no nos los revela. Pero va a salir este espíritu del abismo y se va a meter en el anticristo. Por eso se llama la bestia que sube del abismo. Va a subir este principado y va a entrar y poseer a la persona del anticristo. Muy bien. Este anticristo va a hacer guerra contra los testigos y los va a vencer y los va a matar. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En otras palabras, no hay duda al respecto. El anticristo va a controlar Jerusalén. Va a tener sus cuarteles generales en dos lugares en el mundo, en Roma y en Jerusalén. Son los dos lugares donde el anticristo va a controlar el mundo, desde Roma y religiosamente en Roma, políticamente en Jerusalén. Entonces, aquí en Jerusalén, donde Cristo fue crucificado, Él va a matar a los dos testigos. Versículo 9 es el que nos interesa. Véanlo con lupa o con microscopio. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pregunta, ¿cómo es posible que hace 2000 años la Biblia anunciara que vendría un tiempo cuando todas las naciones del mundo y las tribus podrían ver el mismo evento si no se hubieran inventado los satélites de comunicación? Hace 2000 años el apóstol Juan escribió que vendría un tiempo que todas las naciones del mundo iban a ver el mismo evento al mismo tiempo
hasta que se inventaron los satélites de comunicación en 1970 del siglo pasado. Qué impresionante es esto. Vemos cómo estamos avanzando tecnológicamente y la Biblia hace 2000 años se adelantó a lo que Arturo Clarke en 1945 mandó una señal al espacio que fue recibida por una estación receptora y la regresó a la Tierra. Ahí comenzaron los pininos del invento de los satélites de comunicación. Los rusos mandaron el primero, después Canadá y Estados Unidos, después Francia y ahorita en una órbita geocéntrica tenemos cientos de satélites que de acuerdo al movimiento de la Tierra están circulando, retratando la Tierra. Los satélites norteamericanos te retratan desde cientos de kilómetros un penny. Una hormiga en el suelo la retratan los satélites de inteligencia militar judíos y norteamericanos. Por eso están controlando las fronteras y viendo qué pasan, quiénes no pasan, saben a dónde vas, tienen un control a Osama Bin Laden antes de que lo pudieran realmente detectar de que él era y mandaran al equipo de los Navy SEALs a matarlo. Estuvieron observándolo por satélites durante 6 meses y un año antes para ver quién entraba desde satélites en esa casa. La enfocaron y supieron que ahí en esa casa había algo raro, que no podía ser un narco, no podía ser un artista de cine, algo raro pasaba, y hasta que se convencieron en un 70-80% que era Osama Bin Laden, y se arriesgaron a mandar un helicóptero o 2 helicópteros con más de 15 Navy SEALs, que son los más entrenados marinos de Estados Unidos, para asesinar o matar a Osama Bin Laden. Entonces, es impresionante cómo estamos observados, ya no hay privacidad, ya tenemos completamente un control los humanos de todos los demás seres humanos. Lo que pasa en las fronteras, lo que pasa acá, lo que pasa allá. Por eso este famoso avión que se cayó en Indonesia, ¿se acuerdan? Que salió el vuelo 370, que no saben dónde está, hasta la fecha no saben dónde está. Como dijo Don Teofilito, ni sabrán tampoco dónde cayó. Que es un misterio que no puede ser, o sea, ¿cómo puede un avión con casi más de 300 pasajeros, por el amor de Dios, que no lo encuentran? Dios mío santo, si no estamos en el siglo de la edad de piedra. Entonces, algo está aquí escondido, ¿verdad? En el mundo donde barcos salieron a buscarlo al océano Índico y por todos lados y no lo encontraron, ¿verdad? Decimos en México, hay gato encerrado. Hay algo aquí detrás de tantos misterios, como quién hizo las pirámides de Egipto. ¿Quién hizo las pirámides de los mayas? Estaba contándoles ahorita a los pastores que el 21 de abril vas a Yucatán, a Mérida, y está la pirámide de Chichén Itzá, y el 21 de abril cae el sol y se juntan miles de turistas. La base de la pirámide de Chichén Itzá es la cabeza de una serpiente. Y el 21 de abril, cuando comienza la primavera, o 21 de abril o marzo, cae el sol y se forma una serpiente que va descendiendo hasta que se embona con la cabeza de la serpiente. ¿Ustedes creen que esto es una coincidencia? ¿Ustedes creen que las pirámides de Egipto hace 4000 años o más tenían un conocimiento de impermeabilización, que no han sufrido granizo, lluvias, rayos y no han podido hacerle nada a la superficie? ¿Y quién cargó piedras de 15, 20 toneladas cortadas como si fueran como navaja, como si fuera cera, para que embonaran las unas con las otras, cuando no había sierras de punta de diamante como las que tenemos ahorita? ¿Quién lo hizo? Vete a Perú, a las pirámides de Machu Picchu, y vas a encontrar que son piedras cortadas como con navaja, que embonan así de 10, 15 toneladas, que era imposible que los seres humanos pudieran intervenir en esto. ¿Quién les reveló a los mayas el calendario de 365 días y segundos, sin telescopio, ni tampoco calendario, ni computadoras? ¿Quién les reveló esto a los mayas? El calendario de la luna, la forma de los astros del sol, cuando ellos carecían de toda la tecnología que tenemos nosotros. La Biblia nos da la respuesta. Este mundo estuvo ocupado por ángeles caídos.
Y los ángeles caídos han intervenido como intervinieron en el huerto del Edén. Han intervenido en Egipto, en México, en Sudamérica, en muchas partes y se han mezclado con los hombres porque los ángeles pueden materializarse y tomar cuerpos humanos como tú y como yo. Y esta es la razón por la cual el mundo científico está, pues quién sabe quién hizo las pirámides de Teotihuacán y hasta la fecha. ¿Quién sabe qué es lo que pasó ahí con los mayas? ¿Quién sabe lo que pasó con las piedras de Stonehenge en Inglaterra? Con las de Machu Picchu y todos estos fenómenos en el mundo, que la ciencia, el triángulo de las Bermudas, ¿quién desaparece los barcos? ¿Dónde están? ¿Fue melón? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la señora del otro día? Decimos en México. Entonces, todo esto, ¿verdad? Donde el mundo no puede entrar. En el campo científico, la Biblia nos muestra que hay un mundo invisible detrás, actuando y efectuando una influencia grandísima sobre nosotros, los seres humanos, para el bien o para el mal. De acuerdo a qué camiseta te pones. Tienes a Cristo, entras al reino de la luz y serás protegido por la luz. Quédate en las tinieblas y serás engañado y creyendo que tú tienes la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, fue radical. Fue absolutamente radical y absoluto. No hay ninguna otra verdad más que la que tiene Jesucristo. ¿Y tú sabes lo que es la verdad? Los filósofos han tratado de determinar y definir qué es la verdad. Lo que es cierto, hermano, bueno, claro que lo que es cierto, ¿verdad? Pero sabemos una cosa, lo que fue cierto hace 20 años, no necesariamente es cierto ahora. Entonces, la verdad es algo, la palabra aletinos, que se tradujo en el griego, es lo que no está sujeto a ningún cambio. Escríbelo. La verdad es lo que no está sujeto a ningún cambio. Y como el universo en que vivimos es un universo temporal, y todo está cambiando continuamente, las verdades científicas de hace 40 años ya no son verdades actualmente. Es increíble que, por ejemplo, en la astronomía, como un ejemplo, Plutón, cuando yo era niño, en los libros que yo tenía del universo, aparecía como un planeta. Y hace algunos años, los astrónomos no. Plutón no contiene las características de un planeta, ya no es planeta, lo sacaron ya, y en ningún libro de astronomía moderno aparece Plutón como un planeta ya. Dejó de ser planeta. En 1945, un hombre llamado Jacques Cousteau, oceanógrafo francés, metió un aparato en el mar y apuntó en su bitácora, concluyo, el sonido no se transporta debajo del mar. En 1955 inventan otro aparato mucho más sofisticado que el que tenía Cousteau y apuntan en la bitácora, las ostras se comunican, las almejas hacen ruidos, las langostas tienen ruidos con sus antenas. Cousteau se equivocó. 10 años después, la ciencia descubrió que lo que no era verdad, es verdad ahora. La misma ciencia se ha equivocado y se seguirá equivocando porque no es absoluta. Cristo es el único que no puede cambiar. Por eso cuando vienes a la Biblia, es el único libro que contiene verdades absolutas. De los billones de volúmenes de literatura que existe. Todos los libros que tú puedas, no importa qué científico sea, o qué filósofo sea, o Sócrates, o Demóstenes, o los más grandes pensadores de la historia, todos ellos de alguna forma se equivocaron en cientos de cosas de sus conclusiones. Pero cuando vienes a la Biblia, es un libro que contiene verdades absolutas. Que lo que fue hace 4000 años han pasado pruebas. La Biblia ha sido atacada por la arqueología, por la antropología, por la física, por la genética y no han podido descubrir a este momento que en ninguna circunstancia o ningún pasaje de la Biblia donde se habla de historia o de geografía está comprobado por la arqueología, la antropología y los descubrimientos científicos. Jamás se ha podido nadie atacar la Biblia diciendo aquí se equivocó la Biblia. Comenzando desde el libro del Génesis con la creación del universo. Entonces nos encontramos, ¿verdad?, con un tesoro en la Biblia que Dios nos ha dejado para que entendamos como podemos entender
¿Quién le dijo a Juan hace 2000 años que se iban a inventar los satélites de comunicación? ¿Qué han hecho posible que ahorita en CNN o en Fox News estoy viendo lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en México? Al mismo tiempo, todos prendemos la televisión y vemos lo que está pasando en el mundo, gracias al invento de los satélites de comunicación. Veamos ahora, en quinto lugar, el arrebatamiento de la iglesia. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver dos pasajes, aunque hay 4 o 5 en el Nuevo Testamento para este evento profético. Veamos los más importantes. En 1 Corintios 15, 51 y al 52. Escribe el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Noten ustedes en primer lugar que esta revelación era un misterio, porque en el Antiguo Testamento jamás se reveló el arrebatamiento de la iglesia. Nadie sabía, nadie, ni Santiago, ni Pedro, ni Lucas, ni Mateo, ni Isaías, ni Ezequiel, nadie, todos sabían de una resurrección. Porque el mismo Job, que tiene la antigüedad del libro del Génesis, el libro del Job, escribe Job: después de deshecha esta mi piel, en mi carne ver a Dios. O sea, la resurrección era una cosa revelada por Dios desde Adán y Eva. Pero el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, Dios escogió a un solo hombre para revelarle este misterio, que se llamó Pablo de Tarso. Ni a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, a nadie se le reveló el misterio de la iglesia y del rapto como al apóstol Pablo. Ahora, ¿en qué consiste este misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento y que el Espíritu Santo le revela a Pablo? Él lo dice, que no todos vamos a morir. La palabra dormir, como lo vamos a ver a continuación, no significa un estado inconsciente de la muerte, como lo enseña una secta que se llaman los testigos de Jehová, que cuando alguien muere está dormido. ¿Sabes una cosa? Eso no lo enseña la Biblia. Cuando habla de dormir, habla de la muerte y el estado del cuerpo. Es como cuando te duermes. Cuando te duermes estás inconsciente, tu cuerpo dormido, pero tu alma y tu espíritu están despiertos. Este es el problema de la eutanasia, que cuando a una persona con muerte cerebral se le conecta a los tubos, se le desconecta porque dicen que ya no tiene caso que siga viviendo porque está muerto cerebralmente. Espérame tantito, y que del espíritu. Tú no sabes si en el mundo espiritual Dios le está enseñando lecciones a esa persona. Aunque no vamos a entrar en este problema ético y moral de la eutanasia, yo solamente les puedo decir, si hay una familia que tiene un familiar que tiene muerte cerebral y está entubado, pues te va a costar miles y miles de colonos el poder mantenerlo en el hospital. Y si no tienes dinero, con todo el corazón le puedes decir a los médicos que lo desconecten y no eres asesino. Si tienes dinero para que lo mantengan 6 meses más, bueno, ¿verdad? Pero esta es la ciencia médica. ¿Para qué lo vamos a mantener vivo si está muerto? Es un vegetal cerebralmente. Pero el espíritu está vivo, porque no está muerto. Tiene muerto el cerebro y el cuerpo, pero no el espíritu. Ese es el problema ético al que se enfrenta la ciencia del siglo XXI. Entonces Pablo dice, no todos vamos a morir, pero vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir, o sea, en fracciones de segundo, a la final trompeta. Y aquí es donde viene la controversia. Ahí le digo yo a teólogos que han dicho que la final trompeta son las de Apocalipsis. Pero espérame tantito, las de Apocalipsis son trompetas de juicio. Y la trompeta que está hablando aquí Pablo, está hablando de la trompeta que se usó en el Antiguo Testamento para llamar al pueblo a reunirse en un mismo lugar, en el libro de los Números. En el Antiguo Testamento había varias trompetas, pero les voy a tocar 2.
voy a usar el shofar. El shofar era un cuerno como de, ¿verdad?, de chivo que tenían o de carnero. Y con eso, con los sonidos, acampaban las 12 tribus de Israel. Y de acuerdo al sonido, dice la Biblia, se reunían o para que se juntaran porque el enemigo los quería matar, o para reunirse, levantar las tiendas e irse a otro lugar al otro día. No había que te mando un texto, ni había iPhones, ni teléfonos, ¿verdad? Todo era con sonidos de trompetas. Y un sonido era así. Sin parar. Y había otro que era que era intermitente. El sonido sin parar y duraba 10 o 20 segundos. Era reúnanse todos porque Moisés nos tiene algo que decir. Y el otro intermitente era que estaban siendo amenazados y tenían que correr cada quien a su campamento para reunirse y tratar de poder hacer un plan para huir del enemigo. Entonces, en la Biblia hay 7 fiestas. 7 fiestas que son la fiesta de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos de las trompetas y la Yom Kippur van a ser en septiembre, y las primeras 4 fiestas que cumplió Cristo se cumplían en abril. Y Cristo cumple las 4 fiestas primeras terminando con Pentecostés. ¿Cuántas fiestas faltan? Que es las trompetas, la de Yom Kippur y la de los tabernáculos. Ahora, estas fiestas no eran de Israel, eran las fiestas de Dios. Eran fiestas para Dios, no de Israel. Dios se las dio a Israel para que ellos representaran lo que significa Cristo escondido en las fiestas. Entonces, la fiesta próxima es la de las trompetas, o Yom Teruah, como se dice en el hebreo. Y es precisamente esta trompeta a la que Pablo está refiriendo. O sea, si van a caer en septiembre la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, que es la de la expiación, y la de los tabernáculos, que vamos a celebrar la de los tabernáculos en el milenio, tal vez la próxima fiesta que pasa es la de las trompetas, y cuando se toque esa trompeta, se anuncia la venida de Cristo por nosotros. Y es una trompeta que nadie va a escuchar, que solamente los ángeles van a tocar y que se va a escuchar en el universo. Y es cuando Cristo se levanta del trono de Dios y entonces baja a la tierra para venir a arrebatarnos y llevarnos con Él. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, que los cristianos hace 2000 años todavía no tenían la revelación que tenemos nosotros con la Biblia completa. Y lo único que sabían era que los espíritus bajaban al Sheol. Y ya no sabían más. Entonces Pablo les dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ahorita hay un gran debate en el mundo. ¿Qué hay después de la vida? ¿Y quién nos puede decir qué hay después de la muerte o de esta vida, más que aquel que murió y he aquí que vive por los siglos de los siglos? ¿Quién más? Puede ser cierto, no puede ser cierto, porque una persona murió, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor estaba marihuano, a lo mejor quién sabe tantas cosas, ¿verdad? O cenó demasiada pizza en la noche y tuvo una visión. Pero la única seguridad que tenemos es que hay una sola persona en la historia que dijo que estuvo muerto y que a los 3 días se levantó de los muertos. Y que fue su resurrección la que transformó el imperio romano. Y a los cobardes discípulos que habían huido después de que lo crucificaron. Entonces, la Biblia nos revela que cuando alguien muere, dice la Biblia, no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, si un cristiano se muere o se muere tu hijo, mi esposa o un hijo, es natural. Tenemos que llorar y es bueno y es saludable llorar. Es contraproducente
aguantarte y no llorar, porque puedes enfermarte emocionalmente y te puede venir hasta una crisis nerviosa. Si tienes ganas de llorar, llora. Y si eres hombre, seguirás siendo hombre, porque los hombres también lloran. Es más, los cristianos somos los más chillones de todos, los más llorones. Yo por cualquier cosita se me salen las lágrimas. Y esto no es malo, ¿verdad? Es la sensibilidad que el Espíritu nos da de las cosas que pasan en el mundo. Pero la Biblia nos muestra que cuando alguien se muere, ok, nos entristecemos, pero es una mezcla con gozo. Si es que crees, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Si tienes fe que en la muerte es un lugar mucho mejor para tus seres queridos, que tu mamá está en un lugar precioso, que tu hijo está en un lugar precioso, que ya, ¿para qué querías que se quedara aquí a sufrir? Ahí está doña Chole, que tiene 90 años de edad. Hermanos, doña Chole se está muriendo, pues que se pinte de una vez. ¿Por qué quieren que doña Chole siga ahí en su silla de ruedas y sufriendo, ya que salga como las palomas, mariposas, que abandone este cuerpo y va a volar doña Chole? Ya, pobrecita, ya tiene 80, 85 años, pero queremos que se queden aquí hasta que cumplan 120 años, ¿verdad? Porque es el amor posesivo de tenerlo cerca de nosotros, sin darnos cuenta que para ellos es una libertad, porque para nosotros el morir es Cristo y es ganancia. Entonces, cuando tenemos este concepto de lo que es la muerte, pues sí, ya se murió alguien, pero tengo el conocimiento que está en un lugar, está mejor que en Hawái. Está feliz con el pandero allá, quién sabe qué está haciendo, ¿verdad? Y los que están allá, lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis, los que están en el cielo nos están gritando, apúrense. Y nosotros aquí nos queremos quedar todavía, ¿verdad? Porque es el instinto de sobrevivencia natural del ser humano. Pero cuando comenzamos a veras a asimilar que la muerte para nosotros es la libertad y ya nos vamos, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, see you later alligator, es para nosotros ya la liberación final. Ni tristeza, ni volver a llorar, ni volver a pagar las deudas, ni trabajar, nada absolutamente. Es el tiempo que Dios tiene para aquellos que le aman. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Si creemos que Jesús murió y resucitó, vean ustedes con mucho cuidado la siguiente frase. Así también traerá Dios con Jesús. En otras palabras, los que están muertos están con Jesús, y si estuvieran dormidos no los traería Jesús, los tendría que despertar primero. Entonces, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Desde cuándo morimos en Él? Desde Pentecostés. En otras palabras, en el arrebatamiento de la iglesia, los únicos que nos vamos somos la iglesia. Los muertos del Antiguo Testamento resucitarán hasta el final de la tribulación. Daniel 12, del 1 al 2. Muchos de los que duermen en el polvo serán resucitados, unos para vida eterna, otros para confusión perpetua durante el tiempo de la tribulación. Pero solamente los que estamos en Cristo. Cuando vino Cristo, el Espíritu Santo nos fundió en el cuerpo de Cristo, nos mezcló en el cuerpo de Cristo. Es un misterio. Efesios 5, somos el cuerpo de Cristo, y esto se llama el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, porque todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos funde, nos mezcla, nos amalgama, y si soy cristiano, pertenezco al cuerpo de Cristo. No hay cristianos que tengan el cuerpo de Cristo y hay cristianos que no tengan el cuerpo de Cristo. O si eres cristiano, perteneces al cuerpo de Cristo, porque es lo que nos hace ser cristianos. Y estamos completos en Él. Entonces es en Cristo, la frase en Cristo, desde que Cristo fundó la iglesia. Antes no estaban en Cristo, morían y bajaban al Sheol y resucitarán hasta después de la tribulación. Y dice a continuación, pero antes de esto vamos a Génesis 35 y vamos a ver esta verdad. Todo respaldado con la Biblia, desde luego. Vamos a demostrar. Génesis 35. No te vayas cerca de Apocalipsis porque estás lejos.
Veamos dos pasajes que demuestran que cuando morimos estamos conscientes. Nada que estamos dormidos. Génesis 35, versículos 18 y 29. Y aconteció que al salírsele el alma, apúntalo ahí en el hebreo, es nepesh, como suena nepesh, SH al final, nepesh, se pronuncia nepej en el hebreo. Al salírsele el alma murió. Versículo 29. Y exhaló Isaac el ruaj, que se tradujo espíritu y se escribe ruach con ch. La palabra hebrea para espíritu es ruach y la ch se pronuncia como j. Vemos aquí que al morir hay dos cosas que se salen del cuerpo. Y al Espíritu Santo mostrarnos que estas dos palabras etimológicamente son diferentes, podemos concluir que el alma no es igual que el espíritu, ni el espíritu es igual que el alma. Son dos cosas completamente diferentes. El Nuevo Testamento nos lo confirma. En Hebreos 4:2, la palabra de Dios es más filosa que toda espada y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vean esto con cuidado. Antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban amalgamados. El espíritu, desde Adán a nuestros días, nacimos con el espíritu apagado, fundido el foco, para que me entiendan. Y por eso el ser humano sin Cristo, sin el Espíritu Santo, todo le es gris. No distingue el bien del mal ni la luz de las tinieblas. Para muchos las tinieblas les son buenas y las buenas son malas. Es el mundo que vivimos del relativismo. Pues para mí el casarme con un hombre es bueno y para ti es malo. Para mí casarme con una mujer es bueno, para ti es malo. Espérame tantito. Tienes esa mentalidad porque tienes una mente reprobada, que no distingues que lo que estás haciendo es no solamente bíblico ni moral, es completamente social. Queremos adoptar un niño y ¿para qué te casas con un hombre? Imagínense, como le dije yo, un grupo de homosexuales que además, ¿verdad?, no los condenamos. Les amamos como personas, pero estamos en desacuerdo en su estilo de vida. Y le dije a este grupo de homosexuales que me pudo escuchar, les dije, vamos a dejar la Biblia a un lado porque todo, no, usted es religioso, vamos a dejar la Biblia a un lado. ¿Qué pasaría si el mundo fuera como ustedes? ¿Quién traería a los hijos? ¿Quién desaparecería la civilización? Entonces ya desde el punto de vista social es antisocial la conducta de ustedes. Es algo biológico que es contrario a la naturaleza. Porque para eso Dios le dio a la mujer órganos reproductores femeninos y órganos reproductores masculinos al hombre. ¿Para qué? Para que pudiéramos formar una sociedad y una familia. Y les pregunté a este grupo de homosexuales, díganme ustedes quién es el fundamento de una familia y de una nación. ¿Quiénes los que forman las naciones? Las familias. Napoleón Bonaparte, sin ser cristiano, dijo cuando fue coronado emperador de Francia, denme grandes familias y les daré de Francia la más grande nación. Entonces, ya olvidando el aspecto de la bíblico, nos damos cuenta que socialmente, racional y filosóficamente es absolutamente contradictorio. Es el último paso de la irracionalidad del ser humano, la destrucción del diseño familiar del matrimonio, que es el fundamento sobre el cual se construyó el mundo y la sociedad. Así que el matrimonio lo inventó Dios, no lo inventaron los psiquiatras ni los psicólogos, ni los antropólogos ni los sociólogos. Dios es el fundador del matrimonio como la institución más santa y más sagrada que existe. Y el ataque ahorita es contra el matrimonio y contra nuestros hijos. En Estados Unidos hay 5 estados que se están enseñando en Estados Unidos, 5 estados a los niños, revistas en las escuelas de primaria o elementary, como le llaman ayer, elementary school, para que sepan cómo es una relación homosexual. En 5 estados, entre ellos Massachusetts, donde está Boston y donde se considera que es el mejor inglés que se habla en Estados Unidos. Entonces nos encontramos en un mundo putrefacto, donde el ser humano no está actuando humanamente,
está descendiendo más bajo que los animales. Precisamente porque hemos creído que podemos nosotros determinar qué es bueno y qué es malo. Y podemos nosotros poner las reglas y el parámetro de lo que a nuestro concepto es bueno y lo que es malo. Como hace muchos años cuando el presidente Reagan aterrizó en Nueva York, Ronald Reagan, ¿verdad?, antes de morir, invitó a Cristo a su vida y murió como cristiano. Fue un buen presidente, de los pocos presidentes buenos norteamericanos. Le preguntó un reportero al presidente Reagan, ¿usted qué piensa de los homosexuales? Y Reagan le contestó, la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y el reportero le contestó, bueno, eso dice usted, pero yo tengo otra opinión. Y el presidente Reagan le contestó, ¿sabe una cosa? Que no importa lo que usted diga, ni lo que yo piense, sino lo que Dios dice en la Biblia. Entonces es lo de menos. Tu concepto puede ser torcido o manipulado por tu enseñanza que has tenido anterior. Pero si nosotros descartamos el parámetro que Dios nos dejaba en la Biblia y comenzamos a determinar nosotros lo que es bueno y lo que es malo, acabaremos como los nazis, como los fascistas y como los comunistas. En el nombre de Marx mataron más de 60 millones de personas en el siglo XX. El sistema ateo comunista. Eso es lo que el ser humano hace cuando el ser humano determina ser Dios. Entonces, el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Dice Efesios 4:12 que determina la palabra. La palabra es lo único que nos separa el alma y el espíritu. Vean esto. Cuando la palabra de Dios divide el alma, o sea, la corta, nada más la palabra, el alma y el espíritu, vean esto. Dios es espíritu y se comunica a través de nuestro espíritu. Cuando la palabra de Dios entra a una persona y recibe a Cristo, mi alma es hecha a un lado y mi espíritu a otro lado, y ahora Dios puede comenzar a comunicarse conmigo a través de mi espíritu. Y entonces mi espíritu comienza a recibir y a entender la Biblia y le comienza a mandar información a mi alma. El alma es la mente, los sentimientos, las emociones, la voluntad, el intelecto. Entonces mi mente comienza a ser renovada con nueva información. Y todos mis rollos que yo tenía antes del ateísmo, marxismo, humanismo, evolucionismo, materialismo, comienzan esos programas, esos softwares, a salir de mi mente, esos discos, y Dios comienza a mandarme información del cielo. La información verdadera que mi mente va a hacer que funcione normal. El cristiano tiene que ser la persona más normal de este mundo. La persona más pacífica, la persona más llena de paz, la persona que tenga la perspectiva mucho mejor, la persona que lleve su hogar, su matrimonio, sus negocios con la bendición de Dios. Esta es la persona que está renovada en su mente. Y el otro pasaje es primera de Tesalonicenses 5, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Entonces el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Regresamos a primera de Tesalonicenses y terminamos. Y dice así el pasaje del arrebatamiento de la iglesia. Entonces cuando Cristo venga, nos llevará completamente a nosotros, nos arrebatará. Y dice el versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán antes que nosotros. Si es que nosotros somos la generación que no vamos a morir. Luego nosotros, si viene el rapto y estamos vivitos, primero resucitan todos los muertos antes que nosotros de Cristo a nuestros días. Y inmediatamente detrás de ellos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra en el griego es harpazo, que significa ser sacado súbitamente con fuerza.
Por eso se usó el sinónimo de rapto de la iglesia. Porque un rapto es venir y agarrar a alguien y llevárselo y secuestrarlo. Entonces, por eso se conoce como el rapto de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Somos sacados de nuestro cuerpo hoy en la noche o mañana, ¿y a dónde nos vamos? Al cielo. ¿Saben a dónde nos vamos? A ser juzgados al tribunal de Cristo. Hay tres juicios en la Biblia. El tribunal de Cristo no es para la salvación. 1 Tesalonicenses capítulo 3 es para las recompensas. Ya la salvación tuvo lugar en la cruz. No hay condenación ya no hay juicio. Romanos 8:1 para el que está en Cristo Jesús. El juicio de los cabritos y de las ovejas cuando Jesucristo regrese, Mateo 24 y 25. Y el juicio de los incrédulos, Apocalipsis 20, del 11 al 15, cuando los incrédulos sean sacados del infierno y sean presentados ante Dios y los ángeles, y Dios demuestre a los ángeles y al universo que Él es justo para mandarlos al lago de fuego. Entonces, cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Un vaso de agua que tú hayas dado en el nombre de Cristo tiene recompensa. Por tanto, amados, dice 1 Tesalonicenses 15:51, estad firmes y constantes a la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo tendremos el recoger la cosecha, y en aquel día podremos saber que valió la pena haber muerto y haber vivido para aquel que dio su vida por todos nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Esperamos, Jesús, tu venida. El Espíritu y la esposa dicen, ven Jesús. Ven Señor Jesús, y el que tenga sed, que venga y que beba del agua de la vida gratuitamente. Porque no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, en esta tarde, si hay alguna persona que por primera vez esté escuchando este mensaje, o que tal vez tú ya ibas a una iglesia, pero realmente tu vida no había sido entregada a Jesucristo, porque no habías entendido qué significa recibir a Cristo, Dios te dice en esta tarde que te arrepientas de tus pecados, que creas que Él murió en la cruz y que le recibas en este instante como tu Señor y Salvador. Con estas palabras que puedes repetir ahí donde estás, los que nos escuchan por internet, no me importa donde tú estés, en un bar, en una cárcel, en la sala de tu casa, manejando el carro, dile a Dios, Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador y que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias por darme la vida eterna y el poder de vivir para ti. Amén.